Buenas noches, es un gusto para mí acompañarlos en una charla más de la fase preconcurso de gases arteriales. Mi nombre es Estíbaliz Acosta, soy médica de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del grupo de interés en medicina interna y micunal. El tema que nos concierne el día de hoy es perfusión tisular, una aproximación desde los gases sanguíneos. Y este es un tema muy interesante y que tiene aplicaciones en la clínica en relación principalmente a la toma de decisiones, al ajuste de conductas y a la determinación del pronóstico de los pacientes críticos. Y es que la disfunción orgánica que vemos en este tipo de pacientes es principalmente el resultado de una inadecuada perfusión tisular, que como veremos más adelante va a ser el determinante de la definición de choque. Esta hipoperfusión tisular va a conllevar a una hipoxia a nivel celular y a un desequilibrio de las funciones mitocondriales, y por lo tanto las intervenciones que realizamos en la clínica para una identificación temprana de estas alteraciones y la determinación del fenotipo hemodinámico y la fase del choque en la que se encuentran nuestros pacientes nos va a permitir una toma de decisiones en este tipo de pacientes, en este tipo de circunstancias que van a terminar siendo salvadoras. ¿En qué patologías? Como ya mencioné, todas las patologías que terminen en choque. Donde más tenemos evidencia son en el choque séptico, y por eso digamos que hablaré mucho de sepsis y de choque séptico en esta charla, pero también, por ejemplo, hay mucha evidencia y cada vez más evidencia con relación al choque cardiogénico, como veremos más adelante. ¿Por qué es importante? Porque son estos estados los que más mortalidad tienen a nivel clínico, y es muy importante que los detectemos y que los tratemos a tiempo para mejorar la sobrevida a corto y a largo plazo, pues a corto y mediano plazo del paciente. ¿Cómo evaluamos esto en el contexto clínico antes de correr a hacerle estudios adicionales al paciente? Principalmente vamos a describir tres ventanas o tres características que tenemos que evaluar para definir, o bueno, que nos pueden orientar para determinar si nuestro paciente está hipoperfundido o no. Y son las siguientes. Por un lado vamos a tener la ventana del sistema nervioso central, y esta ventana va a relacionarse con cambios en el estado de conciencia de nuestros pacientes. Tanto los pacientes que están cursando con agitación y que son, por ejemplo, muy combativos, como los pacientes que están somnolientos y más aún estuporosos. Son alteraciones que podemos encontrar tempranamente y que debemos evaluar constantemente en los pacientes. La segunda ventana que tenemos es la piel. Los cambios, digamos, en la coloración de la piel, el aumento del llenado capilar, la frialdad de la piel y la diaforesis van a ser cambios que podemos encontrar y que son sugestivos de hipoperfusión, pero también hay que prestarle, digamos, mucha atención a la coloración de la piel, sobre todo en áreas como la rodilla, en áreas como a nivel periférico, miembros superiores e inferiores, porque unos patrones de piel moteada también nos pueden hacer sospechar este contexto clínico. Y por último vamos a tener la ventana riñón, en donde básicamente hay una disminución del gasto urinario del paciente no explicado por una causa obstructiva tempranamente pues reversible, es decir, por ejemplo, que al paciente se le haya tapado la sonda urinaria. En este caso también deberíamos pensar en que este paciente está cursando con hipoperfusión tisular. Y sobre todo vamos a tener que relacionarlo con las metas de tensión arterial que vamos a estar manejando para nuestro paciente. Lo que se ha descrito es que una tensión arterial media de 65, todos los pacientes que se encuentren por debajo deberíamos pensar en que es necesario descartar hipoperfusión tisular en el contexto clínico adecuado, no en el paciente que vemos a nivel de consulta externa, que está tranquilo, sino en el paciente en hospitalización con una enfermedad subyacente o en la unidad de cuidados intensivos también. Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Como ya les dije, me voy a referir un poquito a sepsis y choque séptico, y es que muchos de los estudios se basaron en esta condición. En el manejo de este tipo de pacientes se han descrito tres pilares. Por un lado, el control del foco infeccioso; dos, la administración de antibióticos; y tres, la reanimación hemodinámica, y a esta nos vamos a referir. Esta reanimación hemodinámica clásicamente en los, digamos, estudios que empezaron a dilucidar un poco la fisiopatología y que fueron la base de la evidencia que tenemos actualmente, está descrito que la reanimación debería
estar guiada por metas. Esto ya está un poquito revaluado, pero digamos el contexto histórico así era. Y las metas eran, uno, mantener la tensión arterial media como más de 65 milímetros de mercurio, dos, presentar un adecuado aclaramiento del lactato y tres, mantener una saturación venosa central de oxígeno por encima de 70. Lo que nos dimos cuenta y que nos ha hecho un poco cambiar el paradigma, o bueno, lo que se han dado cuenta los investigadores de este tema, es que hay pacientes que cumplen con estos criterios, cumplen con estas metas de reanimación hemodinámica, que de todas maneras tienen una elevada mortalidad a pesar de que se ha hecho una reanimación adecuada. ¿Y cómo se explica esto? Porque se sugiere que hay una disociación entre las variables medidas, o sea, estas que estamos teniendo acá, con el estado de perfusión del tejido, lo que nos sugiere que no son las únicas herramientas que tenemos para evaluar la perfusión tisular de un paciente. Por esto, el mensaje inicial de la charla es que siempre que vayamos a evaluar perfusión tisular en los pacientes, nos valgamos de todas las herramientas que tengamos y que ya veremos más adelante. Pero bueno, ya nosotros estábamos hablando un poquito de reanimación y demás, pero para entender el concepto de perfusión tisular tenemos que devolvernos un poquito y hablar un poco sobre puntualmente qué es la perfusión tisular. Entender este concepto involucra conocimientos anatómicos, fisiológicos y bioquímicos, que son el resultado de un conjunto de estudios que han evolucionado hasta la fecha. En los organismos aerobios, como nosotros, la entrega de oxígeno y nutrientes a las células y la remoción de dióxido de carbono y productos de desechos van a ser de las funciones celulares más básicas e importantes. A nivel celular, digamos que esta está basada en una adecuada red de transporte del oxígeno desde donde ocurre el intercambio gaseoso, que es en la membrana alveolo-capilar, hasta nivel celular, que el oxígeno pueda ser utilizado para realizar la fosforilación oxidativa y consecuentemente producir ATP. Esto va a ser importante porque en condiciones en donde no haya suficiente energía, la célula va a ir perdiendo progresivamente funciones. Eh, Inicialmente va a perder de pronto algunas funciones que son facultativas, como lo son, por ejemplo, la contractilidad, el transporte de proteínas y algunas actividades biosintéticas que llevan a la alteración de las funciones del órgano, pero no necesariamente a alteración de las funciones vitales, por decirlo así. Es decir, el riñón probablemente produzca menos orina porque está filtrando menos, el corazón tenga alteraciones de la contractilidad, pero aún así hay algunas células que tienen suficiente, lo mínimo para seguir viviendo. Sin embargo, cuando hay una perpetuación de este déficit de oxígeno a nivel celular y tisular, pues ya no solamente se pierden las funciones facultativas, sino también las funciones fundamentales, y esto va a terminar innegablemente en una muerte celular. ¿Cómo llega el oxígeno a las células? Digamos la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. Existen dos mecanismos principales, vamos a hablar de ellos dos, el difusivo y el convectivo. Iniciamos con el difusivo y este está determinado principalmente por la microcirculación, que son, pues que van a ser los vasos que miden menos de 100 micras, es decir, arteriolas, capilares y vénulas. El flujo microvascular de los eritrocitos va a estar distribuido a través de un tejido y estará determinado por factores relacionados con el vaso, la resistencia del vaso puntual, que va a estar dada por la longitud y el diámetro del vaso, y por factores radiológicos ya relacionándose más bien con el fluido que pasa a través de ellos, es decir, la sangre. Entonces aquí va a estar determinada por la viscosidad de la sangre y por la deformabilidad de los eritrocitos. Los eritrocitos pasan uno a uno a través de, perdónenme, yo pongo el puntero, pasan uno a uno a través de esta microcirculación, favoreciendo digamos que un tiempo de intercambio gaseoso, digamos, más eficiente hacia los tejidos adyacentes. Y esta difusión del oxígeno a los tejidos o a las células que están alrededor va a estar determinada por el principio de Fick, que básicamente nos habla de que esta difusibilidad va a estar determinada por un gradiente de presión. Hay una distancia crítica en la difusión de oxígeno que va a corresponder a la distancia máxima de la localización de una mitocondria, que está dibujada pues acá,
que tiene para recibir oxígeno sin que ésta curse pues con una limitación funcional. Normalmente la célula está a salvo cuando la distancia crítica para difusión de oxígeno no es superior a la distancia intercapilar, es decir, la mitocondria tiene una distancia para funcionar bien, pero por la distancia en la que está un capilar del otro, digamos que no tiene ese problema para recibir el oxígeno. Lo que ocurre en algunas situaciones como la sepsis, donde hay alteraciones endoteliales que van a generar una heterogeneidad en la activación, en la activación de la microcirculación, es que esta heterogeneidad, digamos que nos quita capilares. Básicamente aquí tenemos una comparación entre la microcirculación de un paciente sano versus la microcirculación de un paciente séptico, en donde tenemos menos vasos disponibles para la entrega de el oxígeno. Como tenemos menos vasos, este oxígeno debe, digamos que recorrer una distancia mayor a la distancia crítica y consecuentemente va a ser difícil que el oxígeno le llegue pues a todos los tejidos. Por otro lado, vamos a tener el transporte convectivo, que este es el principal mecanismo de transporte de oxígeno, que básicamente es la capacidad que tiene la hemoglobina para cederle el oxígeno a los tejidos y estará influido por la curva de hemoglobina, que ya conocemos y por eso pues no me voy a detener tanto. Ahora sí, ¿cómo hacemos la evaluación gasométrica de los parámetros de perfusión del paciente? Para ello, pues podemos partir de esta gráfica que es muy interesante, que es una gráfica que nos va a relacionar, permítame pongo el puntero, dos variables que son importantes. Por un lado, el aporte y por el otro lado, la demanda o el consumo de oxígeno. Entonces, en el eje de las X vamos a tener el aporte y en el eje de las Y vamos a tener la demanda de oxígeno. El aporte está determinado por dos variables principales, una de ellas el gasto cardíaco y la otra el contenido arterial de oxígeno. El gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen minuto. De eso no nos vamos a detener tanto porque no es la intención de la charla, pero sí es importante que también sepamos cómo sacar el contenido arterial de oxígeno, que es esta fórmula que tenemos acá. Tenemos una hemoglobina dada por una constante que es 1.34, que es qué tanto oxígeno puede cargar la hemoglobina. Y esto lo multiplicamos por la saturación arterial de oxígeno, ya que no siempre vamos a saturar el 100% y esto nos va a afectar claramente el contenido arterial de oxígeno. Y por el otro lado lo vamos a sumar con básicamente el oxígeno que está disuelto en la sangre, es decir, no relacionándose con el transporte convectivo, sino más bien con el transporte difusivo del oxígeno. Consecuentemente, si nosotros vamos a intentar aumentar la entrega de oxígeno en nuestro paciente, tenemos dos opciones. Uno, impactar en el gasto cardíaco, es decir, mejorar la función de la bomba, ya sea con inotrópicos o con cualquier asistencia ventricular que podamos contar en determinado caso. Y por el otro lado, aumentar el contenido arterial de oxígeno, y esto se haría típicamente con las transfusiones de hemoderivados. Por otro lado, vamos a tener el consumo de oxígeno, que está determinado por el gasto cardíaco y que este va a estar multiplicado por la diferencia arteriovenosa del contenido de oxígeno. Esta demanda de oxígeno es la cantidad de oxígeno necesaria para que los tejidos funcionen con un metabolismo aerobio. Y la relación que vamos a tener entre uno y otro va a darnos esta función que ya describiremos más adelante, que es la tasa de extracción de oxígeno. Esta gráfica la podemos mirar para que lo entendamos bien de derecha a izquierda, y como tenemos acá por esta línea punteada, vamos a dividirla en dos, una zona dependiente del aporte y una zona independiente del aporte. Normalmente en condiciones generales nosotros estaríamos en una zona independiente del aporte, en donde no importa qué tanto oxígeno o qué tanto aporte de oxígeno tenga nuestro tejido, el consumo del oxígeno se va a mantener. Y esto va a ser cierto hasta llegar a un punto crítico que se ha teorizado alrededor de 4 mililitros por kilogramo minuto de entrega de oxígeno, en donde el consumo de oxígeno comienza a ser dependiente del aporte. ¿A qué se refiere eso? Que entre menos aporte de oxígeno tengamos, menos consumo de oxígeno va a tener la célula, porque ya prácticamente no tiene con qué mantener su demanda. Hasta el punto en donde
hay daño tisular o daño celular y terminamos pues en la muerte celular. Como les, bueno, y esta es la fórmula que tenemos para el consumo o la demanda de oxígeno, que aquí ya tenemos el gasto cardíaco por el contenido arterial, que es esta fórmula que tenemos acá, menos el contenido venoso de oxígeno. Ahora, hablaremos entonces de la relación entre una y otra que nos permite hablar del concepto de extracción de oxígeno. Este lo podemos mencionar como como un porcentaje. Básicamente va a ser la relación o el balance entre el aporte y la demanda. Entonces, tenemos acá la fórmula de la demanda y acá tendríamos en la parte del denominador la fórmula del aporte de oxígeno. Como ambas estamos multiplicando por el gasto cardíaco, pues estas las podemos cancelar y vamos a tener que la fórmula para encontrar la tasa de extracción de oxígeno sería el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso dividido sobre el contenido arterial. En algunos, digamos, una forma más sencilla de hacerlo sería utilizando las saturaciones en lugar del contenido. Sin embargo, esta aproximación es mucho más exacta y fisiológica. Una tasa de extracción de oxígeno normal se considera alrededor del 20 al 30%. Y el concepto de la tasa de extracción de oxígeno viene a ser la fracción liberada de oxígeno desde la microcirculación que es consumido por los tejidos. Y bueno, podemos plantear esta relación entre el aporte y la demanda de oxígeno como un presupuesto, por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. Podemos partir que tenemos un presupuesto de alrededor de 100.000 pesos, que sería pues el aporte con el que contamos para realizar alguna actividad puntual. Normalmente con esos 100.000 pesos nosotros no requerimos toda esa cantidad de plata, sino que solo requerimos un 25%, que es el valor medio entre estos dos parámetros que son aceptados como punto de corte. Entonces nos gastamos 25.000 pesos. Y esos 25.000 pesos claramente van a corresponder al 25% de lo que tenemos. Nos quedaría entonces para ahorrar, entre comillas, 75.000 pesos. Eso es lo normal. Lo que ocurre a veces es que a veces por cuestiones de la vida no tenemos 100.000 pesos para gastar, sino solamente 50.000 pesos. Si tenemos 50.000 pesos y nos gastamos 25, pues nos queda es que nos gastamos el 50% del aporte que teníamos. No porque nos hayamos gastado más de la cuenta o porque tengamos más requerimiento de plata, sino simplemente que hubo una disminución del aporte, entonces esta es la plata pues que nos estamos gastando. En otras ocasiones no es que haya menos aporte, tenemos los mismos 100.000 pesos, sino que por alguna razón se dañó algo, tenemos que pagar alguna cuenta, ya no es suficiente con esos 25.000 pesos para cumplir con los requerimientos que tenemos, entonces nos gastamos más, 50, 60.000 pesos, etc. Entonces, ya en este caso estaríamos hablando de que hay una extracción elevada, o sea, tenemos más gastos. Al final, esto va a impactar en la siguiente variable que veremos más adelante, que es la saturación venosa de oxígeno. Y esta es uno de los parámetros más utilizados para evaluar la relación entre la demanda y el consumo de oxígeno y por lo tanto el estado hemodinámico del paciente. Es tan importante que ha sido propuesta como objetivo terapéutico en muchos de los protocolos de terapia dirigida por metas, como veremos acá. Digamos que acá en esta gráfica lo que estaríamos midiendo en este punto es lo que nos queda. Y hay diferentes tipos de saturación venosa de oxígeno. Vamos a tener por un lado la saturación venosa central, que está medido con un catéter venoso central a nivel de la porción de la vena cava, pero también está una saturación venosa mixta de oxígeno que se utiliza, pues ya prácticamente no se utiliza tanto en la clínica, pero el catéter se avanza hasta la arteria pulmonar. Esta saturación venosa de oxígeno, digamos que vamos a partir de la central, va a estar determinada por tres grandes factores. Por un lado, la tasa de extracción de oxígeno, que ya la acabamos de explicar, es decir, qué tanto oxígeno me extrae mi tejido, y nos habla pues de la función mitocondrial de nuestras células. Por el otro lado, el aporte, como ya lo dijimos, entre más aporte en general, más nos debería quedar si se mantiene la tasa de extracción. Y por último vamos a tener la distribución del flujo, es decir,
qué tanto flujo microcirculatorio hay disponible para que llegue oxígeno pues a nuestros tejidos. Como ya lo habíamos explicado en la parte del transporte difusivo de oxígeno, al disminuir la distancia intercapilar. Pero pues esto no siempre es así. Si la relación entre el aporte y el consumo de oxígeno se encuentra en su zona dependiente, un aumento del aporte no indica necesariamente un aumento sustancial de la saturación venosa de oxígeno, ya que la extracción del oxígeno es máxima pues hasta este punto, hasta que se alcanza el valor crítico, que es el que tenemos acá, y pueden permanecer normal aún en contexto de choque. Por lo tanto, la saturación venosa de oxígeno deberíamos utilizarlo más bien como un valor predictivo positivo. Es decir, si está alterado, pues fijo que algo pasa, pero si está normal no nos indica necesariamente que nuestro paciente no esté hipoperfundido. ¿En qué contextos clínicos podemos utilizar este parámetro? Y aquí pues hay varios interesantes. Por un lado vamos a tener la parte de sepsis y choque séptico, en donde, como ya les había comentado anteriormente, se ha utilizado como una de las metas para reanimación, en donde la meta era mantener la saturación venosa de oxígeno por encima de 70. Bueno, ese es su valor normal. La saturación venosa de oxígeno, el valor normal es 70 para que pues, lo tengan en cuenta. Otro de los contextos sería choque cardiogénico y falla cardíaca. Ya describiremos unos estudios interesantes al respecto y algunos que de pronto están menos estudiados y que consecuentemente pues este tiene un poquito menos de estudios y evidencia. Sería la predicción del fallo de intubación de los pacientes y por el otro lado el requerimiento transfusional de los pacientes. Ya lo describiremos más adelante. Y este es el principal escenario clínico que quiero mostrarles. La relación de la saturación venosa central de oxígeno y sus cambios en el contexto de falla cardíaca y choque cardiogénico. Como habíamos mencionado, el aporte de oxígeno va a estar determinado no solamente por el contenido arterial de oxígeno, sino también por la función de la bomba. En los pacientes que tienen falla cardíaca hay una falla crónicamente, valga la redundancia, del funcionamiento del corazón. Entonces nos vamos a encontrar con que son pacientes que tienen crónicamente saturaciones venosas de oxígeno un poco más bajas. Este es un estudio un poquito viejito, se realizó en el 68, que pretendía comparar tres escenarios clínicos de pacientes que estaban en unidad de cuidados intensivos. Un primer grupo que eran pacientes que no tenían ni falla cardíaca ni estaban cursando con choque, sino que estaban por otras etiologías ingresados en la unidad. En el grupo 2 tendríamos a los pacientes que tienen falla cardíaca pero que no estaban cursando con choque. En el subgrupo 2A tendríamos a los pacientes que tienen falla cardíaca crónica y en el subgrupo 2B pacientes que tienen falla cardíaca crónica agudizada. Por último, el tercer grupo serían los pacientes que tienen ambas alteraciones, tanto la falla cardíaca como están cursando con choque cardiogénico. Y la observación que se logró hacer de este estudio es que los niveles de saturación venosa central de oxígeno en los pacientes que estaban peor, es decir, que tenían falla cardíaca y choque, era mucho más bajo, estableciendo un porcentaje de saturación venosa de oxígeno de alrededor del 43%. En aquellos que tenían falla cardíaca pero que no estaban cursando con choque cardiogénico, igualmente la saturación venosa de oxígeno era más baja de lo esperado, pero no tan baja como en aquellos que tenían ambas alteraciones. Y por último, en pacientes que no tenían ni lo uno ni lo otro, es decir, pacientes del grupo 1, la saturación venosa central de oxígeno estaba normal, en promedio. Por otro lado, como ya les había dicho, son los pacientes que cursan con falla cardíaca, que tienen alteraciones de la bomba, pues van a tener saturaciones venosas centrales de oxígeno un poco más bajas. Y este podría considerarse como un predictor del riesgo de descompensación aguda de los pacientes. Este fue un estudio un poquito más reciente que pretendía establecer si la saturación venosa de oxígeno podría predecir el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en los pacientes y lo que se encontró era que de los pacientes que cursaban con eventos cardiovasculares mayores, el 81% tenía saturaciones venosas centrales de oxígeno por debajo de 60 a las 24 horas del ingreso y el 13% tenía saturaciones venosas centrales de oxígeno mayores de 60. Entonces también podría utilizarse como un predictor de posibles eventos cardiovasculares.
Por último, este me pareció un estudio muy interesante en donde se intentaba predecir con base en, digamos, algunos parámetros, la tasa de extracción de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno y la saturación venosa central de oxígeno, qué pacientes podían fallar al intentarse la extubación, ya que como ustedes sabrán, digamos que la intubación se considera un, como un aporte inotrópico, bueno, tiene digamos un componente inotrópico pues para el paciente por el cambio pues de las presiones intratorácicas. Entonces se sometía al paciente a un ensayo de respiración espontánea durante 3 minutos y se hacía la comparación de estas tres variables eh, antes de empezar el ensayo y 30 minutos después del ensayo de respiración espontánea. Lo que se determinó, y pues digamos la única variable que fue significativa en este estudio, es que si los pacientes tenían una caída del menos 4% de la saturación venosa central de oxígeno, era más probable que cursaran con fallo en la extubación. Entonces también es interesante este estudio. Y a continuación hablaremos de otro de los aspectos que son determinantes de la entrega de oxígeno a nivel celular, que sería pues en relación con el transportador. Se ha planteado en varios estudios y digamos algoritmos un poquito más viejitos que en los pacientes que tenían una saturación venosa central de oxígeno por debajo de 70 sumado a una hemoglobina que estaba por debajo de 8 eran pacientes que debían ser transfundidos. Y si bien esta conducta tiene un sustento fisiopatológico, porque ya dijimos que si no es la bomba es el transportador los que nos van a determinar la entrega de oxígeno a nivel celular, lo que se sabe actualmente, y por eso traje este metaanálisis, es que no hay diferencias entre hacer un manejo liberal versus restrictivo de las transfusiones en los pacientes. ¿A qué me refiero? Que no necesariamente a todos los pacientes que cursen con hemoglobinas menores a 8 tienen que ser transfundidos. Digamos, hay unas metas puntuales para los pacientes coronarios, eso sí definitivamente, pero por ejemplo esos niveles de hemoglobina estaban siendo eh, traslocados, por ejemplo, en los pacientes sépticos, que podemos permitirnos un manejo un poco más restrictivo de las transfusiones. Y esto para evitarnos los efectos adversos que pueden traer las transfusiones masivas en algunos pacientes. Lo que sí es claro es precisamente que hay que buscar en los pacientes que tienen saturaciones venosas de oxígeno bajas si el paciente está o no cursando con un déficit del transportador. Entonces debe hacerse siempre una búsqueda de las pérdidas sanguíneas para evaluar si vale la pena o no hacer algún manejo pues adicional, además del manejo transfusional. Ahora, hemos hablado, listo, que la saturación venosa de oxígeno baja es malo, pero ¿qué pasa cuando está alta? ¿Está bien? Pues hay que evaluarlo también con calma. Tenemos el contexto de un paciente que cursa con inestabilidad hemodinámica, ya sea sepsis, choque cardiogénico, pacientes que son quemados, grandes quemados o que están cursando con cirugías mayores, principalmente las cirugías cardiovasculares. Hay que evaluar la saturación venosa de oxígeno, como ya lo habíamos dicho. Si está baja, puede ser consecuencia de una disminución del aporte o un aumento de la demanda. Y este cuadro me parece muy importante porque resume todo lo que ya les dije. Disminución del aporte en el caso de la hipovolemia, como les había comentado, y esto principalmente buscar si hay pérdidas sanguíneas o anemia, la falla cardíaca, como ya lo habíamos dicho, y hipoxemia puntualmente. Un aumento de la demanda en estados que son hipermetabólicos, por ejemplo la fiebre, el dolor, el temblor, un aumento en el trabajo respiratorio, sobre todo los pacientes que están intubados y con mala acopla de la respiración mecánica, y los pacientes que están agitados. Sin embargo, si encontramos saturaciones que son suprafisiológicas, es decir, muy por encima de 70, alrededor del 75-80%, también hay que pensar si, pues en el contexto de inestabilidad hemodinámica, si nuestro paciente, digamos que está cursando con alteraciones que impidan que la demanda de oxígeno se mantenga. Entonces, importante descartar hipoxia citopática en nuestros pacientes, pero también, como habíamos explicado,
la saturación venosa de oxígeno que nosotros medimos es la saturación venosa central de oxígeno. Entonces solo tenemos información como de la parte superior del cuerpo por la forma en la que está tomado este examen. Entonces, todos los contextos en donde haya una tasa de extracción de oxígeno a nivel cerebral que esté disminuida, por ejemplo, en el caso de la hipotermia o en el caso de los pacientes que cursan con anestesia general, pues podemos tener esta saturación falsamente elevada. Pero muy importante pensar en hipoxia citopática y en un shunt microcirculatorio. Obviamente pues los estados que son hiperdinámicos, como la tirotoxicosis, la falla hepática, la sepsis, y eso se me hace muy importante porque siempre lo estamos tomando como una de las causas de saturación venosa de oxígeno baja, pero también como es un estado de aumento pues del gasto cardíaco, puede estar falsamente elevado. Hablemos ahora del delta de CO2, cuya fórmula es la PCO2 venosa menos la PCO2 arterial. Lo que ocurre es que en los contextos de choque, por ejemplo en la hipovolemia, en la sepsis, en la disfunción miocárdica, hay una hipercapnia tisular. Y esto es que hay un aumento de la PCO2 en la sangre venosa mixta y es el resultado de la saturación de los sistemas tampones existentes porque se excede la oxidación tisular. Por lo tanto, un aumento entre la diferencia de la PCO2 arterial y la PCO2 venosa va a reflejar una disminución en el flujo venoso inicialmente. Lo que ocurre es que este valor puede estar dentro de rangos normales, aún en presencia de hipoperfusión tisular significativa en estados hiperdinámicos. ¿Y por qué? Porque hay demasiado flujo llevándose o barriendo ese CO2 y puede prevenir pues la acumulación, entonces no lo podemos ver con tanta claridad. Esta variable siempre debe ser evaluada en relación a los cambios de oxigenación, ya que en condiciones de metabolismo aerobio la producción de CO2 no debe exceder la disponibilidad de oxígeno. Y esto se va a relacionar con el siguiente parámetro que veremos a continuación. Para que tengan en cuenta la relación, o bueno, los valores normales de delta de CO2 es de 6 milímetros de mercurio. Valores mayores a esto, sobre todo si son persistentes por encima de 12 horas, podrían ser un indicador de hipoperfusión tisular. Entonces, ya dijimos que este no es un buen indicador de hipoxia tisular porque a veces ocurre un barrimiento del CO2 y ya habíamos dicho que en condiciones de metabolismo aerobio la producción de CO2 no debe exceder la disponibilidad de oxígeno. Y es precisamente de este concepto de donde sale el cociente del delta de CO2 sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno, que es un cociente propuesto por el doctor Ospina Tascón. Esta diferencia surge de un subrogado del coeficiente respiratorio y puede identificar de forma mucho más temprana pacientes que tengan riesgo de metabolismo anaerobio, es decir, pacientes que pudieran estar en riesgo de hacer hipoxia tisular más adelante, y lo hacen mucho más temprano que otras variables dinámicas como por ejemplo el lactato. Y yo les estoy hablando de el cociente respiratorio y toca pues definirlo. Este es el ratio entre el contenido de dióxido de carbono que un organismo produce y el contenido de oxígeno que consume, y básicamente es una estimación de la tasa metabólica. Esta es la fórmula que tenemos acá. Como ya les había dicho, con esta variable se podrían presentar variaciones más tempranas que nos pueden hablar de forma mucho más rápida de pacientes que están en riesgo de hacer hipoperfusión tisular porque están entrando en el metabolismo anaerobio. Hay un estudio que se llevó a cabo en el Hospital Universitario Nacional que validó estos hallazgos, esperando pues la publicación. Este es el artículo donde salió esta ecuación del doctor Ospina Tascón, donde vemos que hacen una comparación de las diferentes variables que conocemos como marcadores de hipoperfusión tisular. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la saturación venosa de oxígeno, que ya habíamos hablado de todas las desventajas que tiene, que pues es importante pues evaluarla en el contexto del paciente, pero que pues tiene algunas limitaciones. El contenido, la diferencia entre el contenido arteriovenoso de oxígeno, que también es importante y puede considerarse un marcador de hipoperfusión tisular.
el delta de CO2 y la combinación pues de las dos variables, ¿no? Del delta de CO2 y el contenido arteriovenoso de oxígeno. Esto es una curva ROX que básicamente hace una comparación entre la sensibilidad y la especificidad de una prueba para mirar cuál es el rendimiento. Entre más alejado esté esto del 50% pues de una línea imaginaria que trazamos acá, eh, cubriendo como el 50% de la sensibilidad de la especificidad, mejor será la prueba y según este estudio, pues es uno de las variables que mejor rendimiento tienen para evaluar hipoperfusión tisular. Entonces ya habiendo descrito esto, que es como un poquito lo más denso o lo que de pronto conocemos menos de perfusión tisular, pues podemos continuar hablando de algo, una cara más amable, por decirlo así, con la que estamos más familiarizados, que es el lactato. El lactato también tiene mucho que discutir, pero digamos que lo conocemos un poquito mejor. Es un producto del metabolismo anaerobio, no en todos los casos, pero puede ser un producto del metabolismo anaerobio o un marcador del metabolismo anaerobio más que nada. Importante que sepamos que tiene una eliminación hepática en el 60% y renal de un 5 al 3%, pero que también pues digamos que tiene una utilización a nivel de músculo periférico que va a ser importante. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque alteraciones a nivel hepático o renal pueden generar una elevación pues, de los niveles del lactato. Y que podemos identificar de forma errónea como una hiperlactatemia secundaria a hipoperfusión tisular. Los valores normales del lactato digamos que se consideran por debajo de 2, por encima de 2 ya es un marcador de hipoperfusión tisular y además se considera un marcador de mortalidad, es decir, nos ayuda a definir el pronóstico de nuestros pacientes y definitivamente un lactato alrededor de 4 ya nos va a hablar de un pobre pronóstico a largo plazo. Hay un estudio belga que básicamente estaba realizado en unas unidades de cuidados intensivos que determinaba que cuando los pacientes ingresaban a la unidad con lactato por encima de 10, prácticamente había un riesgo casi que del 100% de que estos pacientes fallecieran. Entonces también es importante mantenerlo como un marcador pronóstico pues, de la sobrevida de nuestros pacientes. Sin embargo, el lactato no únicamente es un producto del metabolismo anaerobio. La elevación del lactato, sobre todo en contexto de la sepsis, también puede estar ligado a una estimulación de los beta receptores por un aumento pues, de las catecolaminas endógenas, puntualmente a nivel de músculo esquelético. ¿Y esto por qué? Porque la estimulación de las catecolaminas endógenas va a regular, hacer una como regulación positiva del proceso de glicólisis y favoreciendo la producción de energía a nivel de músculo, pues a nivel de músculo esquelético. Esto va a ser importante. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Que el lactato no siempre va a ser algo malo, sino que en algunos contextos puede considerarse como una respuesta compensatoria esperada para mantener un adecuado aporte energético, sobre todo a nivel muscular. Podemos compararlo básicamente con una taquicardia sinusal. A veces cuando tenemos un paciente que tiene frecuencias cardíacas de 110, de 120, 130, muchas veces lo que queremos es bajarle la frecuencia cardíaca al paciente y le ponemos de todo, beta bloqueadores, adenosina, etcétera. Y no nos estamos dando cuenta de que en ocasiones no hay que tratar lo que estamos viendo, es decir, el síntoma, sino preguntarnos cuál es la causa por la cual el paciente está haciendo esta alteración. Entonces, así como todas las taquicardias sinusales no van a corresponder a una alteración de la conducción, sino que pueden verse, por ejemplo, en estados de fiebre o puede considerarse un signo de respuesta inflamatoria sistémica, igualmente no todas las elevaciones del lactato se van a corresponder con un aumento del metabolismo anaerobio, sino, como ya dijimos, en algunas ocasiones corresponde a una estimulación de los receptores beta. Con esta introducción pues podemos partir de que pues, la hiperlactatemia que vemos en nuestro paciente puede corresponder por un lado a una entrega inadecuada de oxígeno, entonces en este caso tenemos una hiperlactatemia que es secundaria a una hipoperfusión,
Pero por el otro lado vamos a tener que hay alteraciones en la eliminación del lactato, como ya lo habíamos dicho, alteraciones a nivel hepático o renal, relacionados con algunos medicamentos o toxinas que pueden generar hiperlactatemia o puntualmente con relación a errores innatos en el metabolismo. Esta sería la hiperlactatemia tipo B y en este caso pues los pacientes no necesariamente están en hipoperfusión tisular solo porque tengan el lactato elevado. Y pues vamos a terminar con esta gráfica, se me hizo muy interesante, que es una combinación como de todas las variables que tenemos en contexto pues de la gráfica que les presenté al inicio, que es la relación aporte y demanda de oxígeno. Me pareció muy interesante. Si bien digamos que esta fue como la gráfica que les mostré al inicio, en donde tenemos una meseta, aquí llega pues el punto crítico y desde aquí se entra pues a la zona dependiente del aporte. No todos los pacientes se van a comportar de la misma manera, cada paciente tiene una variación pues de su curva y digamos que hay pacientes que son mucho más susceptibles a entrar en la zona crítica o en la zona dependiente del aporte con volúmenes con una disminución, por ejemplo, menor de la entrega de oxígeno. Entonces es una gráfica muy interesante. Vamos a partir, perdón, de este punto que es el punto A, son las fases pre-A y A, en donde tenemos una disminución de la saturación venosa de oxígeno. El lactato puede o no estar elevado, porque como ya sabemos, este es un marcador un poquito más tardío. Lo que ocurre es que hay una disminución temprana en la entrega de oxígeno, como lo ven acá. Eh, y en general los pacientes cursan como con un episodio hipotensor de forma temprana. Si cogemos a los pacientes en este punto, estas alteraciones son reversibles. Normalmente el resto de los signos vitales están normales. Lo que ocurre acá es que hay un aumento de la extracción de oxígeno, alrededor incluso del 50% para mantener, eh, digamos, las funciones tanto obligatorias como facultativas a nivel celular y pues continuar como mecanismo compensatorio. Vamos a tener por otro lado la fase B, que como ven estamos ubicados en una fase independiente del aporte, por eso la meseta. Básicamente la fase B nos está hablando de un paciente que está siendo adecuadamente reanimado. Como ya les había dicho, es una fase independiente del aporte. La fase C es una dependencia patológica del aporte de oxígeno, como ya lo tenemos acá. Ahí tenemos aportes que son muy buenos, miren en el punto de la curva en la que estamos, pero de todas maneras, al momento de que haya una disminución del aporte, así también va a haber una disminución del requerimiento de oxígeno a nivel celular. Hay una evidencia continuada una evidencia continua, perdón, de hipoxia tisular global y esto puede relacionarse con signos de descompensación cardiopulmonar. La saturación venosa central de oxígeno en general está disminuida. Este es un marcador del cual no hablamos mucho el día de hoy porque no es típicamente gasométrico, pero puede haber una elevación de la presión venosa central y el lactato en general está elevado. Como vemos acá, hay un aporte muy adecuado, la extracción también es alta, el lactato está en aumento y pues lo que sale pues del oxígeno es un poquito menos. Lo podemos ver pues por el grosor de las flechas. Y por último tenemos la fase D, que es como la peor de todas, en donde vamos a tener un deterioro de la tasa de extracción de oxígeno, es decir, ya hay un daño mitocondrial que nos genera una alteración en las funciones de respiración celular, impidiendo que haya una extracción de oxígeno adecuada. Independientemente de qué tanto aporte de oxígeno tenga, pues ya nuestra mitocondria está dañada, no podemos extraer ese oxígeno y es por eso que hay un aumento en la tasa, en la saturación venosa de oxígeno, como ya habíamos comentado anteriormente. Hay un aumento del lactato, eso también es importante porque nos ayuda pues a ubicarnos en qué fase estamos. Básicamente estas alteraciones son secundarias a efectos microcirculatorios que se han mantenido en el tiempo y ya definitivamente nuestras células no son capaces de mantenerse al corriente con esto. Como mensajes para el hospital, recordar que nuestros pacientes hay que evaluarlos pues, principalmente en el contexto clínico que se encuentran, por eso es importante partir de las variables, perdón, de las ventanas clínicas con las que contamos.
Segundo, definir si un paciente está hipoperfundido o no es una tarea sencilla. Tenemos muchas herramientas, podemos utilizar todas las que tengamos a nuestra disposición y ese es el ideal, que no tomemos decisiones en un paciente basándonos en una única variable porque podemos cometer errores. Recordar que todas estas variables también pueden estar sometidas o bueno, determinadas por factores periféricos, factores relacionados como con la microcirculación, y tanto es así que mucha de la tecnología que se ha venido desarrollando en los últimos años para definir si un paciente está perfundido o no también se relaciona con la calidad de la microvasculatura. Por ejemplo, eh, alteraciones de la microcirculación a nivel de la lengua, ya se están desarrollando, digamos, muchos estudios al respecto. Definir que hay algunas de estas variables que se corresponden o bueno, se consideran un predictor de mortalidad, entre ellas la que más tenemos a disposición, pues el lactato y la saturación venosa de oxígeno, pero sobre todo el lactato es el que más tenemos a la mano porque digamos solo lo podemos utilizar en los gases arteriales y ya lo podemos medir ahí. Y sobre todo, lo importante es que hagamos la evaluación del paciente en el contexto. Siempre definiendo cuáles son las variables que están más afectadas, qué es lo que requiere mi paciente, descartar todas las alteraciones a nivel tanto del aporte como la demanda de oxígeno para definir cuál es el siguiente paso a seguir. Ya con estos mensajes me despido y muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy.